inicio en la salutación de Pedro, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, esto es para creyentes, ¿no? También este mensaje. Pero de aquí podemos ver la esencia del Evangelio. Dice, sois, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, la fe es lo que nos ayuda, lo que nos da la entrada para poder ser guardados, protegidos, apartados de alguna manera. ¿Para qué? Dice, para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, para alcanzar la salvación, porque a veces he insistido en algunos otros temas, que a veces tenemos una visión todavía muy terrenal de las cosas. A veces tenemos una visión muy enfocada en el aquí y el ahora, y nos olvidamos de la eternidad y nos olvidamos de la trascendencia que tenemos. Y esto no es porque se demerite esto o se elimine este tiempo presente, sino que no debemos vivir solamente para el ahora o para el hoy, porque el mismo Señor Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde se corrompe, ¿no? En donde todo se echa a perder. Entonces, dice, hagan tesoros en el cielo. O sea, nuestro trabajo es aquí, pero como dijo Pablo y lo entendió bien, dice, para mí el vivir es Cristo, o sea, en el aquí, en el ahora, es hacer la voluntad de Dios, pero el morir es ganancia, o sea, el mañana, lo que sigue es la consecuencia, el buen resultado de lo que estoy haciendo hoy. Entonces dice, en lo cual vosotros os alegráis, dice el verso 6, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué pasa con esto? O sea, al final de cuentas, sabemos que en esta vida no podemos hablar de la felicidad como el objetivo de nuestra vida. Creo que ese es uno de los grandes errores de la historia del pensamiento humano, el pensar que el fin de la vida corriente que estamos viviendo ahora, es el objetivo, es la felicidad. Yo alguna vez le dije a una persona, para mí, el objetivo no es la felicidad. La felicidad es la forma de ir hacia el objetivo. El tomarlo con gozo, y por eso me parece interesante dice que Pedro en esta parte habla de esto, ¿no? De alegráis, y lo repite algunas veces en este texto que leímos. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿sí? En la esperanza de la salvación, de alcanzar la salvación. Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, o sea, el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste o cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación
de vuestras almas. Y dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Y esto es algo que creo que no tenemos muchas veces claro. Y yo les invito a que analicen su fe, que analicemos nuestra fe, que no nos quedemos con la idea de que la fe es una cuestión de pensamiento, de ideas, de conceptos, porque a veces nos quedamos con una fe temporal, una fe que surge en medio de la dificultad, en el buscar a Dios porque hoy tengo una situación, o el tener una fe basada en ideas, pero solamente se queda allí en la mente, en el corazón, en sentimientos o en apegos a ciertas cosas, pero que al final de cuentas, si a nosotros nos preguntaran el día de hoy, si tú te murieras hoy, ¿te irías al cielo? Esto es básicamente lo que vemos aquí. ¿Has alcanzado la salvación? Hace tiempo hicimos una campaña, y creo que ya se los había mencionado los miembros de Manantial de Vida, pero lo repito para los que no lo han escuchado y para los que no lo recuerden. En La Paz hicimos una campaña evangelística, o se me ocurrió hacer una campaña evangelística con una campaña de información o ligada o unida a la campaña evangelística a una campaña de información sobre la mochila de emergencia, la mochila que todas las casas deberían tener, una mochila que tiene los insumos necesarios para poder sobrevivir, digamos, en medio de una catástrofe natural o una situación que surja de repente, una emergencia en donde se tenga que abandonar, digamos, la casa o el lugar donde se vive, y entonces tener lo necesario, tener provisiones de alimento, tener baterías, lámpara, una navaja, agua, brújulas, ropa, papeles o documentos importantes, ese tipo de cosas, estar preparado para el caso de emergencia. Una cultura de prevención desde el Seguro Social, ¿no? Prevenins, ¿no? Tiene esta idea de la cultura de la prevención, pero es bien difícil cambiarnos el chip, ¿no? Como que no entramos totalmente en esta cultura y los que le entran, pues se sujetan solamente a una prevención en las cuestiones materiales y siguen pensando en el hoy y en el ahora. Aunque ya están pensando un poquito a futuro, pero siguen viendo las cosas de manera temporal. Y yo creo que debemos ampliar nuestra visión en la cultura de la prevención y decir, bueno, vamos a prevenir, pero vamos a prevenir todo. Y entonces debemos tener también lista una maleta espiritual. ¿Y de qué está hecha esta maleta espiritual? Está hecha de fe. La fe es la maleta que todos deben tener preparada. La fe es esto que que debemos tener listo y que debe estar alimentado y guardado, ¿verdad? Para los momentos de emergencia, para el momento en que sea requerido. Pero fíjense bien, como lo hemos aprendido en la Ciudad de México, necesitamos hacer simulacros. Necesitamos hacer simulacros. ¿Por qué son importantes los simulacros? Porque los simulacros nos ayudan a aprender a reaccionar, a poner a prueba nuestro protocolo de seguridad. Y entonces empezar a interiorizar, a hacer parte de nosotros aquellos pasos que son necesarios para salvaguardar nuestra integridad. Para eso es un simulacro
de temblor, como lo hacemos aquí en la Ciudad de México, se nos marca, se nos toca la señal de alarma. ¿Por qué se tiene que tocar la señal de alarma? Porque si no, no sabríamos a qué sonido debemos reaccionar para levantarnos, tomar nuestra maleta de emergencia y salir, no corriendo, a un paso rápido, pero que de tal manera que no nos tropecemos, que no empujemos, que no gritemos, ¿verdad? Todo esto es parte del protocolo que nos hemos aprendido. Yo lo he vivido pues desde que estaba en la primaria, ¿no? Desde el 4º año de primaria que llegamos a la Ciudad de México, empezamos a vivir lo que son tal vez ustedes tienen más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, yo por lo menos desde el 4º año de primaria vivimos lo que son los simulacros de terremoto y son ejercicios que tenemos que hacer para condicionarnos. Es una cuestión, dirían los psicólogos, esta es una cuestión de psicología de condicionamiento cognitivo, ¿no? O sea, de condicionamiento operante, de estímulo y respuesta, ¿no? En donde nos ponen un sonido para reaccionar y tenemos ciertas cosas que hacer en un cierto tiempo, se nos entrena, vaya, para hacer esto. Y uno diría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando acerca de la salvación? Pues yo creo que eso es lo que dice o lo que pudiéramos tener como referencia para entender lo que a veces hace Dios con nosotros y lo que dice Pedro aquí, ¿no? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea, la fe que tenemos es algo mucho más precioso que el oro y aún el oro es sometido a prueba, ¿no? Para ver su pureza. Solamente sometido a gran calor, cuando se derrite el oro, entonces empiezan a ver las impurezas, todo lo que no se funde junto con él, que quedan ahí como flotando, como todas esas cosas, son las impurezas que se le van a tener que quitar a eso. Entonces, nosotros no nos vamos a dar cuenta si nuestro protocolo de emergencia para en caso de temblores está funcionando bien o está bien entendido o está bien diseñado si no lo ponemos a prueba. También nuestra mochila de emergencia, si nosotros no hacemos algún simulacro y no vemos qué es lo que vamos a necesitar, si no lo ponemos a prueba no vamos a saber si está realmente bien preparada. Y nuestra fe, no vamos a saber si es una fe correcta si no la ponemos a prueba. Y hoy yo quiero decirles, sométete a esta prueba y ponte a pensar, ¿qué pasaría si hoy fuera el último día de tu vida? ¿Qué pasaría si el día de hoy Dios viene por ti? ¿Estás listo para irte con el Señor hoy? ¿Estás listo para tomar tu maleta espiritual de la fe e irte con el Señor? Porque el Señor no nos va a avisar. Dijo el Señor Jesucristo que como ladrón en la noche, sin avisar a nadie, sin poner por aviso a nadie, el Señor vendría para llevarse a su iglesia, a la iglesia que estuviera lista, a la iglesia militante, como aquellas mujeres, ¿verdad? Esperando al marido. Solamente las que estuvieron preparadas, las prudentes, estuvieron listas para ir con el Señor, para presentarse con el marido a la hora que fueron requeridas. Nosotros, dice, en lo cual vosotros os alegráis, dice el verso 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y después de esto dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Y en qué está sometida a prueba vuestra fe? Pues en las pruebas. Porque muchas veces nos cuestionamos y es común, es normal, es hasta cierto punto natural que digamos que cuestionemos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué si estamos en la fe? Bueno, es que tiene que ser sometida a prueba tu fe. Porque no puedes decir que crees que tú tienes fe como una cuestión que está solamente aquí en tu corazón, en tu mente, y tú dices, Dios sabe. Dios conoce mi corazón. Bueno, pues como Dios conoce tu corazón, entonces te va a poner a prueba, porque Dios sabe que tu fe no es lo que tú dices, lo que tú crees que es.
Y entonces para que te des cuenta, entonces es sometida. Y también a los que tienen fe, también es sometida a prueba su fe, porque Dios sabe que van a resistir. La prueba va a venir sí o sí. La prueba va a venir sí o sí, porque solamente sometida a prueba, entonces vamos a entender, vamos a tener claro que estamos teniendo una fe genuina, una fe real. Yo no sé si tú has escuchado del Señor Jesucristo y de la esperanza que tenemos en Él. Yo no sé si alguien te ha hablado antes, pero yo te quiero decir que no puedes esperar más, no puedes dar más tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo el Señor nos dará. Hoy tenemos una señal de alerta por un virus, pero la muerte siempre ha estado allí y la cercanía de ella siempre ha sido posible para cualquier persona, desde niños hasta adultos, hasta ancianos. Todos podemos partir en cualquier momento. No depende de la salud, no depende de las condiciones económicas, no depende de esas cosas, depende de que Dios es quien determina tu tiempo. Y Él va a venir el día en que tenga que venir por ti, estés preparado o no estés preparado, porque Él ha mandado a sus profetas, Él ha mandado a sus ángeles, y entendamos por profetas y por ángeles como mensajeros, como voceros, como personas que vienen y te hablan de lo que tienes tú que saber. Y muchas veces nos concentramos en querer saber muchas otras cosas y que por qué hay hambre y por qué hay estas cosas y empezamos a cuestionar cosas que no debemos cuestionar, no porque no sea importante, sino porque antes tenemos que vernos a nosotros mismos. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos porque lo que Dios quiere es que te veas a ti mismo, veas tu condición y te des cuenta que te estás yendo al desfiladero, te estás perdiendo, no estás alcanzando la salvación, está acabando tu tiempo y tú no te has arrepentido. Yo te quiero invitar en esta hora a entender que todos hemos pecado. Dice la Escritura que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él, en Jesucristo, el peso de todo el pecado. Él, cuando Jesús estuvo en la cruz, dijo, consumado es, tetelestai, ¿verdad? En el griego, quiere decir deuda saldada, deuda cerrada. Él pagó por nosotros en la cruz. Él murió en la cruz por ti, por mí, por todos, porque todos, dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces nadie puede salvarse a sí mismo, nadie puede salvarse por sus propias obras, nadie puede venir delante de Dios y decir que es bueno, porque no hay bueno ni aun uno, porque Dios no va a tomar por inocente al culpable, Él va a ver tu pecado, aún el que cometiste hace mucho tiempo, aún el que las cosas que hiciste ayer, todas están en la cuenta y tú no puedes decir es que aquí están mis buenas obras, él te va a decir pues aquí está la lista de las cosas malas. Y entonces el que es, dice la ley, el que falta en una cosa es culpable de todo. Entonces no puedes tú compensar con cosas buenas lo malo que has hecho. La única forma de poder presentarse delante de Dios es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Lo único que nos justifica delante del Padre, delante del juez, es la fe en el Señor Jesucristo. Que venir a decir, mira, aquí ya tengo el amparo que me dio Jesucristo. Él es mi amparo. Él es el que ya pagó mi cuenta. Mira, aquí está, dice, pagado y saldado, porque Jesucristo pagó por mí. Eso es lo que yo vengo a presentar como mi amparo delante del juez, para que, porque yo soy culpable, ¿sí? Porque soy culpable, porque yo era el que debí haber muerto, pero he recibido la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces, sométete a esta prueba y pregúntate si tú estás listo. Y muchos van a decir, es que yo no iría al cielo porque
pues no me he portado bien. O algunos van a decir, es que yo sí iría porque he hecho esto y lo otro. No, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a poder venir y decir, yo fui bueno. Fíjate bien lo que le dijeron al Señor Jesús cuando lo saludaron, le dijeron, maestro bueno, y él dijo, bueno, no hay ni uno, sino solo Dios. Y Jesús definitivamente era bueno, pero él quiso establecer un punto muy importante en nuestro concepto de hombre, que no se nos debe olvidar, que todos somos pecadores. Y por cuanto todos pecamos, necesitamos de la obra de gracia, de perdón, de redención, de restauración que se hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje para ti. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en el Señor Jesús, confiesa al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y serás salvo. La salvación entra por el escuchar la palabra, pero también por el creer en ella. Ahora yo te estoy invitando. Cree en el Señor Jesús. Acepta a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Este es el mensaje para ti. No podemos decir es que yo he escuchado, he conocido la historia de Jesús y he entendido todas esas cosas. Sí, pero entenderlas y escucharlas no es suficiente. Tienes que creerlas y primero tienes que asumir que tú no puedes salvarte, que no hay nada, no hay ninguna obra que te pueda salvar, que solamente es a través de la fe en Jesucristo. Ven a Jesús, acepta la salvación que Él te ofrece y entonces empieza a vivir una vida de acuerdo a lo que Él quiere, a lo que Él le agrada, en correspondencia, ¿sí? En respuesta al gran amor que Él nos ha dado. Porque dice que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje de esperanza. Esto es lo que nos mantiene firmes y fuertes en medio de las tribulaciones. Si tú estás pasando por un tiempo de prueba, de lucha, si ya has venido a Jesucristo y estás pasando por un tiempo de prueba y de lucha, fortalécete en el Señor. Si nunca has venido a Cristo, yo te invito, ven, acepta al Señor Jesucristo y te invito a hacer esta oración conmigo. Bendito Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que no somos dignos de tu perdón y de tu gracia, pero que definitivamente todos necesitamos de tu gracia, que requerimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a no solamente tener el entendimiento, sino tener una vida apoyada, fundamentada, basada en esa fe. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos se apoye en esa confianza y que hoy, Señor, podamos creer que si tú, Señor, nos llamas a tu presencia, hoy mismo estaremos como aquel ladrón que estaba en la cruz. Hoy mismo estaremos en el paraíso, Señor. Hoy mismo estaremos en tu presencia porque hemos creído en ti. Oh Señor, ayúdanos para que nuestra fe sea probada y podamos entender si nuestra fe está bien afianzada o si tenemos que hacer una renovación de nuestros votos. Escucha la oración de los que en esta hora oran por primera vez y están confesando sus pecados y están aceptando su necesidad de salvación, de alcanzar salvación y redención y de estar listos para cuando tú les llames. Y mi Dios, yo todo esto lo pongo en tus manos y no lo hablo ni lo digo por mis capacidades, sino en el nombre de Jesús, quien me ha dado también autoridad y quien me ha dado, Señor, la oportunidad de poder abrir mi boca para hablar. Señor, obra, Señor, conforme a tu poder en cada uno de los que han escuchado en esta hora el mensaje. En tus manos.